Buen día tengan todos, mi nombre es Miguel Erice, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Sistemas. En esta ocasión les presento mi trabajo especial de grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas, el cual lleva por nombre Desarrollo de una aplicación de analítica de datos para el juego de ajedrez, bajo la tutoría de el magíster José Romano. A continuación se presenta el resumen de la investigación. Resumen. En el presente trabajo de investigación se desarrolló una herramienta tecnológica de análisis de rendimiento deportivo que permite categorizar y organizar de manera exitosa los datos extraídos de las partidas de ajedrez presentes en jugadores profesionales del siglo XXI. A través de la aplicación de una metodología focalizada o apegada a los criterios o exigencias de la ciencia de datos, utilizando las herramientas que nos ofrece las tecnologías como Big Data y Data Science, logrando compactar el ajedrez visualizando a este como un deporte de alta competencia a nivel mundial, estudiando parte de sus datos y estrategias como una ciencia y comprendiéndolo como un arte, por su gran atractivo en todo el mundo, para lo que se elaboró una plataforma en línea donde los ajedrecistas pueden ingresar sus partidas de ajedrez con el fin de robustecer su nivel, logrando estudios profundos sobre su comportamiento o estilos en diferentes posiciones sobre su carrera profesional. Asimismo, encontrar ventajas y desventajas en su patrón de juego con el fin de mejorar, detectando los puntos débiles de su propio juego. En términos de contenido, tenemos introducción, antecedentes, planteamiento del problema, objetivo general, objetivo específico, justificación, marco referencial, marco metodológico, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Introducción. Para comenzar, empezamos a hablar sobre un tema que es muy común hoy en día, llamada evolución de la información, ya que a partir de los años 90, la creación de los datos se ha ido impulsando a medida que cada vez tenemos más dispositivos conectados a Internet y cada uno de esos dispositivos transfiere o asigna datos, los cuales se van acumulando y acumulando hasta creando una información que no son soportadas a nivel de servidor. Se espera que para el año 2025 la información que se maneje va a ser de 175 zettabytes. Muchísima información, la cual se está recolectando desde el año 2000 y se está acumulando cada día creciendo más. En los deportes, esta información es muy valiosa, ya que se sabe que existen muchas aplicaciones, empresas, tecnologías, las cuales se basan en las estadísticas deportivas para calcular información sobre cualquier jugador, cualquier equipo, cualquier información que se quiera sacar para lograr tener un historial o una estadística sobre dichos jugadores. En ajedrez, la información es también muy crucial. Desde hace mucho tiempo atrás se está recolectando información, guardando información, la cual hoy en día todavía no es aprovechada al máximo por ciento. En términos de antecedentes, tenemos que los antecedentes de estilo de juego, tenemos al gran maestro Garry Kasparov, uno de los grandes jugadores del ajedrez mundial, ¿verdad? El cual escribió muchos libros, pero hay uno muy interesante que se llama Cómo la vida imita el ajedrez. Es un libro en el cual el gran maestro comenta sobre su vida, cómo el ajedrez fue evolucionando su carrera profesional y cómo su vida fue evolucionando con el ajedrez. Asimismo, él comenta en uno de las páginas de su libro, donde comenta que el estilo de juego de un ajedrecista no es un software o no es ninguna computadora que se introduce en el cuerpo del ser de la persona, sino más bien que es algo en el ADN de la persona que ya es así y tiene su propio estilo. Y ese estilo hay que detectarlo, hay que mejorarlo y sacarle todo el provecho a ese estilo de juego. Pero para eso, para los estilos de juegos, hay muchas empresas que están estudiando constantemente las partidas de ajedrez a los jugadores de cualquier deporte, como por ejemplo la empresa Instap. Instap es uno de los grandes de la ciencia de datos, una empresa de investigación deportiva, la cual se encarga de
estudiar todos esos datos estadísticos deportivos sobre equipos de fútbol, equipos de tenis, equipos de hockey, los cuales revisa información de cuántos goles hace, cuántos pases hace, cuál es la velocidad de cada jugador. Toda esa investigación reconoce, y ellos reconocen que el estilo de juego de los jugadores es un punto muy importante a la hora de recoger los datos y a la hora de estudiar una estrategia para un partido. Además de eso, tenemos a Lichess.org. Lichess.org es una plataforma online, la cual es una de las más famosas actualmente, donde jugadores de ajedrez de todo el mundo juegan torneos, juegan partidas, estudian, usan herramientas para entrenar, para estudiar, para ver combinaciones, para muchas cosas. Y además de eso, está creando una plataforma llamada Instap. InSign es una herramienta de la plataforma la cual está estudiando datos continuamente sobre el jugador de la cuenta en dicha plataforma. ¿Qué hace InSign? InSign lo que hace es graficar todos aquellos datos de todas las partidas que un usuario juega en la plataforma e intentar sacar unas estadísticas más completas sobre el usuario. Planteamiento del problema. Okay. En términos de ciencia de datos, tenemos que irnos a otra herramienta muy conocida, como es la inteligencia artificial, ¿verdad? La ciencia de datos es un aporte muy grande para lo que es inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial se aprovecha de la ciencia de datos para lograr el objetivo que la inteligencia artificial necesita lograr. Bueno, ya sabemos que la inteligencia artificial son algoritmos que intentan emular el comportamiento humano, pero todo es a base de estadísticas, ciencia de datos, análisis de datos. Y en términos de ajedrez, la ciencia de datos no es un término nuevo. Desde hace mucho tiempo, desde aproximadamente 1966, una empresa llamada Chain Information, que es una editorial que construye libros de ajedrez, ha ido creando y recopilando información sobre partidas de ajedrez, torneos de ajedrez, jugadores de ajedrez, y todos esos libros los ha ido acumulando, guardando información, de tal forma de que han logrado crear hasta una inteligencia artificial, ¿verdad? Como es el Deep Blue, en 1997, aprovechándose de toda esa información que estaba guardada desde las partidas que se estaban recopilando para crear una inteligencia artificial para jugar ajedrez a un nivel de un gran maestro. Deep Blue fue una super máquina, incrementar el ajedrez y jugar hasta contra un gran maestro, un match por el mundo que fue contra el gran maestro Garry Kasparov, ¿verdad? Logrando crear todo lo que hoy en día conocemos como los módulos de ajedrez o inteligencias artificiales de ajedrez. AlphaZero es una inteligencia artificial la cual en el 2019 fue creada, que fue algo que cambió un poco en el análisis de datos y en la ciencia de datos, ya que fue un robot o una inteligencia artificial, digámoslo así, una IA, la cual fue construida con algoritmos que no tenían que revisar la ciencia de datos o tenían que guardar toda esa información en su cerebro, sino que estudió ajedrez y aprendió en poco tiempo, lo cual le llevó a un nivel muy, muy fuerte, al nivel de un gran maestro en pocas horas. Gracias a la evolución de la información, podemos optar por todo eso. Pero, en términos de ciencia de datos, hay algo muy importante, que los datos se utilizan para crear inteligencias artificiales o para crear máquinas o para crear... Pero ¿por qué no verlo desde otro punto de vista y aprovechar todos esos datos que se están recopilando en plataformas online, como lo hace la FIDE, que es la Federación de Ajedrez, Internacional de Ajedrez, o como lo hacen las plataformas online que guardan 4.000, 5.000 partidas que tiene un usuario, y aprovechar esos datos para mejorar al usuario y no mejorar a las máquinas? Tenemos toda esa información ahí, lo que tenemos es que usarla. Entonces, como objetivo general,
Tenemos desarrollar una herramienta tecnológica de análisis de rendimiento deportivo que permita categorizar y organizar de manera exitosa los datos extraídos de las partidas de ajedrez. Presentes jugadores profesionales del siglo XXI. Haciendo un poco de referencia, ¿no? Tenemos acá una imagen de un jugador, el cual es jugador de fútbol, donde se ve que hay estadísticas de los goles, las posiciones, los equipos que ha jugado, su trayecto en la historia. Y por la derecha tenemos a un jugador de ajedrez, como el Magnus Carlsen, ¿verdad? El cual intentamos hacerle la misma similitud al otro deporte. Como objetivo específico, tenemos establecer un perfil de rendimiento deportivo en los jugadores profesionales de ajedrez, determinar patrones de apertura, medio juego y finales de jugadores profesionales de ajedrez y diseñar modelos para los diferentes estilos de juego presentes de jugadores profesionales de ajedrez. Esos serán nuestros objetivos específicos. Como justificación, bueno, como venía comentando, digamos que la información está, solamente hay que gestionarla porque la información ya existe. Haciendo un poco referencia a otros deportes, tenemos acá que en otros deportes la herramienta existe, pero en ajedrez no existe. Y haciendo un poquito de énfasis y similitud a lo que es el fútbol y el tenis, tenemos a dos grandes jugadores de cada uno de sus deportes diciendo que, por ejemplo, el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. Eso lo dijo Lucas Podolski en un partido. Y en tenis tenemos tanto en el ajedrez como en el tenis, es muy importante el dominio del centro. Lo dijo Tony Nadal. Entonces, estos dos grandes jugadores de cada uno de sus deportes hacen referencia a que el ajedrez se parece a sus deportes. Y si en otros deportes existe la herramienta, pues en ajedrez también puede existir y le puede sacar el mismo provecho que hay en los otros deportes. En términos de marco referencial, tenemos una parte, lo que es la información de Big Data. Bueno, no me voy a centrar mucho a explicar lo que es Big Data. Sabemos que son tecnologías nuevas de la industria 4.0, las cuales se están encargando de gestionar la información, la ciencia de datos, que es la parte que estudia, la analítica de datos, donde los científicos de datos interpretan los datos. Y hablamos un poco de inteligencia artificial, que son algoritmos inteligentes, cuales ayudan a asimilar el comportamiento humano, ¿no? Pero sí me voy a enfocar un poco sobre los términos de ajedrez. Bueno, ajedrez es un deporte, una ciencia y un arte, como muchos editores y escritores lo colocan por ahí. Pero además de eso, además de ser un deporte, tiene muchos factores. ¿Cuáles son muchos factores? Hay términos como apertura, medio juego, final, que son términos de ajedrez, son fases de la partida, ¿verdad? La apertura es, digamos, la primera fase de la partida, donde algunos, algunos comentaristas dicen que son 12 jugadas, 10 jugadas, pero digamos que son las primeras jugadas de la partida, las cuales especifican qué apertura o qué juego se está jugando o qué estrategia se está usando para lograr empezar la partida. Hay aperturas, hay una enciclopedia de aperturas, las cuales tienen códigos donde, bueno, una secuencia de jugadas tiene un cierto nombre, así como la apertura siciliana, apertura italiana, siciliana Najdorf, por jugadores que la lograron popularizar, digámoslo así. Y también hay el término de estilo de juego. El estilo de juego, bueno, en términos de ajedrez, no hay algo que esté escrito que me dé una metodología o unas pautas diciendo que los estilos de juego son tantos y esos son esto y esto. Eso actualmente hoy en día no existe. Hay muchas empresas encargadas de estudiar y llegar a esta conclusión, ¿no? Por eso están recogiendo información y estudiando. Y una de esas grandes empresas es Lichess. Lichess está encargada hoy de recoger esa información y hacer estudios de analítica de datos para lograr llegar a una conclusión de lo que es los estilos de juegos. Intentar crear una herramienta que facilite eh, estos estilos y los mejore cada día más. En términos de rendimiento deportivo, tenemos las estadísticas deportivas, los software de rendimiento deportivo y la empresa Instap, que la nombré en los antecedentes. Bueno, el rendimiento deportivo no hay mucho que decir, es simplemente como un deportista se crea rutinas, debe comer saludable,
crear ciertos patrones de todos los días entrenar, en fin. Las estadísticas deportivas pues son todos aquellos datos recogidos por los softwares de rendimiento. Okay. Para esta investigación se utilizó el esquema de la metodología fundamental de ciencia de datos de la empresa IBM, la cual estamos viendo en pantalla. Esto es una metodología para hacer un estudio de datos, las cuales se basan en 10 etapas y esas 10 etapas tienen dos fases, digamos así, la fase de recopilación y la fase de implementación. Vamos a verla a continuación. En la fase de reconocimiento tenemos la etapa 1, digamos, que es la comprensión del negocio. La comprensión del negocio es aquella etapa donde el científico de datos se pregunta cuáles son esos datos que se necesita para la información o cuál es el problema que tenemos que atacar. Y surgen preguntas como cómo los estilos de juego categorizan a cada jugador de ajedrez, cuáles son los aspectos importantes que pueden categorizar un estilo de juego de ajedrez, cómo encontrar y separar la información de cada jugador para lograr cuantificar el estilo de juego, qué herramientas necesito conocer o estudiar para realizar un análisis de estilo de juego. ¿Es útil para un ajedrecista conocer su estilo de juego? Todas estas preguntas son parte de la etapa 1 y ya para la etapa 2 tenemos el enfoque analítico, donde decidimos, ok, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Bueno, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Los científicos de datos siempre utilizan lenguajes estadísticos y en este caso utilizamos Python, ¿verdad? Junto a Pandas y a NumPy, que son unas librerías de Python, de lenguaje de programación Python, para hacer estudios de datos. En la etapa 3 tenemos los requisitos de datos. Estos requisitos son aquellos datos donde, ok, bien, tengo una información que, digamos, ¿de dónde la sacamos? ¿Dónde yo necesito la información para lograr cumplir mi objetivo? Donde se decidió recoger la información de las partidas de ajedrez. Pero las partidas de ajedrez son en vivo y en directo, ¿no? Las partidas de ajedrez siempre guarda un historial. Toda partida de ajedrez profesional se debe escribir y guardar un historial y todas las plataformas online manejan un archivo de texto en común llamado PGN, que es Portable Game Notation. Ese formato es un archivo de texto simplemente, el cual guarda toda la información de las partidas y pues las podemos utilizar para nuestro fin. Ahí es donde nos basamos en la etapa 4, en la recopilación de los datos. Ok, voy a buscar en las partidas, ¿qué información voy a buscar en esas partidas? Porque ninguna información me dice qué estilo de juego hay en esas partidas. Pero sí hay mucha información que podemos utilizar con el fin de lograr cumplir nuestro objetivo. Por ejemplo, la principal información son qué jugador jugó con blancas, qué jugador con negras, los elos de cada uno, que el elo es como una puntuación que hay en ajedrez, ¿verdad? Una puntuación de ranking. Y la apertura y los ecos de las aperturas que venía comentando, hay un código, por ejemplo en la imagen, el código es C86, que es una española, una apertura española por lo que veo, y tiene una fecha y un tiempo. Toda esta información nos lo da una partida de ajedrez y un formato PGN puede tener cientos y cientos de partidas de ajedrez. Cada uno de estos datos son los que categorizan a un jugador de ajedrez. Los datos son los que hablan por nuestro juego y pues las estadísticas también hablan sobre nuestro rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, todos estos datos los recopilamos y los guardamos en una base de datos que para este caso utilizamos PostgreSQL, que es un gestor de base de datos. Para la fase de reconocimiento tenemos comprensión de datos. Utilizamos herramientas como lo que es dendrograma, clustering, que son herramientas estadísticas para analizar datos muy útiles, las cuales se centran en agrupar datos, cada una particularmente. Por ejemplo, en el dendrograma crea un árbol de jerarquía y en el clúster crea agrupaciones, como lo ven aquí en pantalla por colores, utilizando la librería scikit-learn. Y todos esos datos los preparamos. ¿Qué significa preparar los datos? Preparar los datos es limpiar aquella información la cual viene defectuosa o dañada, algunas correcciones de letras, correcciones de caracteres, los cuales todos esos datos, partidas repetidas,
partidas muy antiguas, toda esa información se necesita de alguna forma filtrar para obtener los mejores resultados. En la etapa 7 tenemos el modelado. El modelado es aquel proceso el cual tú dices, ok, yo tengo esta información de los jugadores de ajedrez, ¿verdad? Y ya tengo los indicadores que me lo dio la etapa 4, 5 y 6, que son la etapa de los datos. Ahora pasamos a implementar esas etapas, ¿verdad? Usando un filtro para determinar qué jugador va para qué estilo. Y esa evaluación es cuando entra la etapa 8. La etapa 8 es aquella etapa donde hacemos un experimento, ¿verdad? Donde colocamos jugador posicional, jugador táctico, jugador universal en cada uno de estos, llamémoslos contenedores, ¿verdad? Con jugadores posicionales, con partidas modelos como Capablanca, en jugador táctico tenemos a Tal, ¿verdad? Y en jugador universal tenemos a Fischer o a Spassky, que son jugadores muy universales. Todos estos jugadores fueron tomados porque son jugadores, o mejor dicho, fueron jugadores de épocas donde clasificaron un estilo de juego y más de uno en ajedrez habrá escuchado que dice, hey, aquel jugador tiene un juego muy posicional, muy parecido al de Capablanca, haciendo una referencia a que Capablanca era un jugador muy posicional, entonces lo podemos clasificar de este modo. Bueno, con esta evaluación logramos llegar a esta implementación. Decidimos agarrar 64 jugadores de una plataforma, de un grupo online que hay en Lichet de los jugadores del Estado Trujillo, donde esos 64 jugadores se les va a extraer la información que tiene la plataforma, ¿verdad? Parece que la plataforma nos da bastantes partidas de todos esos jugadores y determinar cada uno de ellos a qué grupo se asimila más. Entonces tenemos el estilo táctico agresivo, estilo estratega técnico y estilo universal. Vamos a visualizar eh, para dónde esta información se une. Entonces tenemos acá los gráficos donde vemos que en dendogramas tenemos como estos árboles de jerarquías, ¿verdad? Donde vemos, ok, tenemos una información que se agrupa, son parecidos, del jugador 7 al jugador 22, tenemos jugadores parecidos, del jugador 22 tenemos todos este grupo son parecidos y estos acá son parecidos, que son del jugador 44 hasta el fondo. Podemos crear tres grupos dando una línea delimitadora, que es esta línea roja, ¿verdad? Donde podemos decir, ok, acá hay tres grupos, cada uno de ellos son un grupo y, ajá, pero ¿cuál es el estilo posicional? ¿Cuál es el táctico? ¿Cuál es el universal? Para eso utilizamos lo que comenté acá anteriormente, los jugadores posicionales, donde lo introducimos, además de los 64 jugadores, introducimos estos jugadores de forma de pivote para encontrar una relación de que, ok, en el caso del usuario Emerice, por ejemplo, ok, Emerice se parece en el grupo a el jugador universal. ¿Por qué? Porque está en el mismo grupo, ok. Entonces el jugador Emerice es un estilo universal. Si hay otro jugador que se asimile al jugador táctico, pues ese jugador tiene estilo táctico. Y acá tenemos en el clustering, tenemos nuestro gráfico de colores, ¿no? Los cuales dice cuáles datos se asimilan a cuáles otros datos. Para terminar tenemos una retroalimentación, la cual es un texto bastante agradable, cualquiera lo puede entender y leer un jugador de ajedrez, donde especifica cuál es tu estilo, cuáles son tus ventajas, te da las aperturas, las mejores aperturas, las peores aperturas, y te da toda esa información que un jugador necesita saber para poder mejorar en el ajedrez. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, para concluir, primeramente que nada, utilizando la herramienta fue posible crear el perfil de rendimiento deportivo, destacando aperturas de ambos colores, estadística, resultado y clasificando los jugadores en los siguientes tres estilos: táctico agresivo, jugador estratega técnico y jugador universal. La tecnología es una herramienta imprescindible para todos aquellos profesionales que practican algún deporte en pleno siglo XXI. Sabemos que en ajedrez es hoy en día imprescindible tener un equipo electrónico cuando a la hora de jugar un torneo de ajedrez o cualquier evento, ya que nos facilita muchas herramientas a la hora de preparar una partida, de estudiar en un torneo, en otros deportes también es lo mismo,
vemos que en el fútbol, en el tenis, en los otros deportes, siempre los directores técnicos, los encargados de la parte de ciencia de datos de la deportiva, siempre tienen un equipo a la mano que los ayuda a gestionar el partido durante los 90 minutos del partido. Y como punto 3 tenemos los estilos de juego en ajedrez, son un desafío para jugadores profesionales o entrenadores aún. Para el año 22 no existe una metodología, un procedimiento específico. Entonces, esta herramienta pues me llena a mí de mucho orgullo de poder aportar un grano de arena más en el 2022 para lograr incluir estos estilos de juegos y dar una idea nueva a que sí se puede clasificar los estilos de juego y podemos crear patrones o podemos crear métodos de entrenamiento para cada estilo de juego, lo cual utilizando la información que tenemos hoy en día online. Bueno, muchas gracias. Esto es todo.